Vale, pues nada, una presentación muy rápida por si alguien no te conoce, que no creo, pero bueno. Gracias, Tony, se escucha bien, genial. Eduardo Bayón es consultor en comunicación política, estrategia y asuntos políticos, públicos, perdón. Y como tres pilares fundamentales en su perfil están, por un lado, la comunicación, el liderazgo, el análisis político y la transformación de la sociedad, por otro. Es editor y redactor de Debate 21, si lo podéis buscar rápidamente, debate21.es, y ha participado y de hecho participa en el Confidencial, el periódico, Contexto y creo que también medios regionales como La Voz de Asturias y Radio Principado de Asturias, entre otros muchos, ¿no? Sí, bueno, últimamente más en La Voz de Asturias que en los otros, pero bueno, en algún momento puntual he colaborado con todos ellos. Vale, y nada, y eso, que se les escucha muy bien, muchas gracias, genial, pues vamos, te vamos tirando, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí pasando un poco de frío, ¿no? Empezando el año con este temporal que se nos viene encima y siguiendo ya un poco la pre-campaña o ya campaña directamente de las elecciones catalanas que ha dado comienzo, yo creo además con un movimiento bastante inteligente del nombramiento de Salvador Mm. Illa como candidato del PSC. No estaba en ningún guión, pero bueno, me acaba de surgir la duda. ¿Tienes algún propósito o esperanza para el 2021? Si no es a nivel personal, al menos a nivel político. O sea, ¿crees que esperas que pase algo? Espero que al menos sea un poco más tranquilo que este, ¿no? Al menos socialmente, sanitariamente, desde luego que vayamos a mejor. Y políticamente, bueno, yo creo que este año ha sido bastante intenso también por la propia crisis sanitaria. Bueno, hemos tenido unas elecciones presidenciales en Estados Unidos que desde luego han marcado el final del año en cuanto a política internacional, ¿no? Este año además tendremos elecciones en Alemania y bueno, iremos iremos viendo. En ese aspecto, y simplemente espero que sea un poco más tranquilo que lo que ha sido hasta el momento. Que la política baje de revoluciones, ¿no? Sí, Bueno, a veces la política baja de revoluciones, pero los medios no. O sea, a lo mejor la política puede ir por un lado y los medios a lo mejor pueden seguir apretando el acelerador y aquí no ha ocurrido nada. O sea, que también puede pasar, digo. sí, Que, ¿no? Desde luego. y antes de que nos pongamos a charlar sobre política y sociedad, ¿qué te pareció lo de Ibai y las campanadas del otro día? Sé que es un tema ya demasiado trillado, todo el mundo está escribiendo artículos, publicando en Twitter análisis súper concienzudos, pero yo entre ellos, o sea, yo soy uno de estos de los integrantes del mal, pero como estamos en Twitch, vamos a aprovechar para escuchar tu opinión. ¿Qué te pareció todo este fenómeno de Twitch, de Ibai y recientemente lo de las campanadas? Hombre, yo creo que lo petó, ¿no? Directamente, porque tener, o sea, el momento de pico de las campanadas, tener más de medio millón de personas siguiendo tu retransmisión, en términos televisivos, es haber superado a la 4 y a la sexta. O sea, no es poca cosa, ¿no? Creo que Twitch, ya que estamos aquí, es una plataforma bastante interesante y que todavía le queda mucho por explotar en cuanto más allá de videojuegos, ¿no? Sobre todo yo creo que ese componente también participativo, eh, bidireccional hacia el público, etcétera, es muy interesante. Y respecto a las campanadas de Ibai, yo creo que hay una cuestión que también conviene empezar a reflexionar sobre ella, ¿no? Porque en televisión tenemos los espacios publicitarios muy regulados. Sí. Pero claro, en una retransmisión por Twitch, eh, Ibai, por ejemplo, tenía patrocinadores, de hecho, no voy a decir ninguna marca, pero cualquiera que haya visto un poco de la retransmisión, se notaban y estaban muy presentes. Y más allá del caso concreto, sino en líneas generales, ahí también se abre un nuevo mundo, tanto para las empresas, que son las primeras siempre en explotarlo, pero también en términos regulatorios, ¿no? Ha sacado dos cosas que me interesan. Primero, la cifra del más de medio millón, que supuestamente no es medio millón fidedigno. Es decir, me parece que Twitch cuenta por dispositivos. Entonces, yo, por Que ejemplo, España es una gran nación veía y los españoles muchas muy imágenes o muchos españoles tweets y mucho que españoles. de gente concurrida en familia viendo el streaming, que a lo mejor había cuatro o cinco personas. Entonces, eso se contaba como un dispositivo, pero que realmente había más de dos o tres personas viendo el directo. Entonces, a lo mejor estamos hablando de un poco más de medio millón de dispositivos, pero estamos hablando de 1 millón o 1,5 millones o 2 millones de personas, que es una auténtica barbaridad y que no solamente rompe, digamos, con las cifras del año pasado, sino también con algunas cadenas como 4 horas esta de este año que ya han salido las cifras y han sido mejores que el año pasado, creo. Y luego el segundo elemento que has sacado
que es lo de la publicidad. Es que la publicidad está imbricada con los directos. No es como dices tú, que está regulado y que cuando termina a lo mejor una sección en la tele aparece la publicidad, el sponsor que sea. Aquí está el sponsor, como dices tú, o sea, quien haya visto, El 100% está del tiempo, 100% todo el tiempo en una esquina más o menos grande, depende del directo, la importancia y tal. Y también porque las marcas acaban comprando parte del directo. O sea, sale una persona con una silla y la marca de la silla es el patrocinador. Con un micro, el micro es el patrocinador. Con los bordes de... Pues, por ejemplo, este borde que la gente está viendo, esto lo he hecho yo rápidamente y guarripé. Pero a lo mejor te lo manda la empresa y te dice, no, ponlo ahí y que salga mi nombre ahí. Entonces, No, y además, o sea, no es tampoco nada nuevo, ¿eh? Quiero decir, en otras redes sociales y lo que llamamos influencers y demás, se viene practicando de forma habitual. Incluso muchos medios de comunicación especializados, por ejemplo, en electrónica, sí. tecnología, etcétera, un alto porcentaje, más de la mitad de las publicaciones, son patrocinadas. O sea, no estoy en ningún caso para que nos estén viendo. Poniendo el foco en Twitch o en este tipo de retransmisiones. Que, por cierto, la de Ibai creo que también tiene mucho mérito, y no lo hemos mencionado, la duración, ¿no? La longitud de la ¿Qué retransmisión. fueron? ¿5 horas o 6? Sí, por ahí, no, no recuerdo la verdad, pero Sí, una si lo, barbaridad. si lo comparas con cualquier retransmisión que se ha hecho esa noche en televisión, no tiene comparación ninguna. Em, y también por lo que has dicho tú antes, de que esto no está explotado. O sea, está explotado en el mundo de los videojuegos, del gaming, pero hay poca gente hablando. Cada vez hay más, pero hay poca gente hablando sobre política o sobre su vida o el tema que sea, ¿no? Yo qué sé, sobre biomoléculas. O sea, hay muy poca gente. O a lo mejor porque no lo conozco yo, ¿no? Y está fuera de mi nicho. Pero yo creo que esto tiene bastante tirón y el 2021 puede ser bastante interesante. También yo creo que las marcas o las grandes cadenas tienen mucha capacidad aún como para sustraer esto, ¿no? Y quizás si ven que, como yo creo que ya lo están viendo, que esto es un filón de oro, pueden meter la mano y hacer lo mismo que hacen en televisión, hacerlo aquí en Twitch, pero con figuras destacadas de este mundo, no lo sé. Ya esto supongo que lo veremos. Sí, y además yo creo que también otra cosa interesante de ese auge que apuntas es que coincide con un declive también de otras plataformas Hmm. de vídeo, o sea, incluso de gente que se está yendo por bueno, diferentes motivos. Entonces, sumado a eso, yo creo que sí, o sea, que 2021 puede ser un año bastante potente para esta plataforma de Twitch. Acabamos 2020 y empezamos 2021, pero ¿qué crees que ha sido, digamos, lo que ha determinado políticamente el año anterior, este que acabamos de cerrar? ¿Eres una persona muy clásica, dice la pandemia, o una cosa muy concreta como por ejemplo las elecciones de Estados Unidos o el referéndum que ha habido en Chile o en Italia? ¿Crees que ha habido algún, no sé si en lugar de decir uno, si quieres decir varios elementos políticos, electorales que han determinado el 2020? Mm, Evidentemente la pandemia es, sin lugar a dudas, el que lo ha ocupado mayoritariamente todo, ¿no? Pero eh, los dos que apuntas creo que son muy importantes, ¿no? Tanto el referéndum de Chile como las elecciones presidenciales. Recientemente incluso yo, en términos de Latinoamérica, y en cuanto al feminismo, sumaría también la regulación del Sí. aborto en Argentina. Creo que es bastante relevante. Y la verdad es que políticamente ha estado todo, más allá de procesos electorales concretos, ha estado todo muy marcado por la pandemia, ¿no? Incluso a nivel de la Unión Europea, yo creo que sí también es interesante destacar cómo en los aspectos, sobre todo económicos, al menos esta crisis parece que se está enfocando o intentando atacar o abordar desde una perspectiva un poco o ligeramente bastante distinta a la gran recesión de 2008, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, pues por ejemplo, el plan de recuperación, eh, ideológicamente, incluso en cuanto a nociones de economía política, parece que hemos dejado atrás toda la idea de austeridad, ¿no? Como vivimos en la década pasada y, bueno, también los primeros años de la crisis de 2008. Sí, bueno, el contenido y los resultados o las consecuencias de esta aplicación de la aplicación de estas políticas, yo creo que las veremos dentro de unos meses o incluso dentro de un año, pero es cierto que al menos la predisposición a encarar este problema teatralmente, o sea, digamos,
sin ver las consecuencias, es radicalmente distinta a la del 2008. Pero ya te digo que veremos si estas consecuencias son distintas o... Pero vamos, yo creo que los actores protagonistas lo han encarado de forma muy distinta. Venga, y ahora entramos en el 2021. Te pregunto libremente y vamos hablando, ¿vale? Si quieres, uno por uno. De alguno de ellos. Pero ¿cuál crees que va a ser la cita electoral clave de este 2021? Porque hay, lo hemos comentado antes, hay generales en Alemania, están las catalanas a la vuelta de la esquina, están las legislativas en Países Bajos, que a mí estas me entusiasman principalmente porque hay movimientos en el centro derecha muy interesantes, ¿no? Con Mark Rutte, el Partido de la Libertad, que es el partido este populista y xenófobo que también está haciendo cosas muy interesantes de cara electoralmente. También Israel, ¿no? Me parece que son las cuartas elecciones en 12 meses, bueno, en menos de 12 meses. La Convención Nacional en Chile, también sus regionales y las primarias presidenciales. En Chile hay como 5 o 6 elecciones, o sea, es increíble. Y creo que también es interesante añadir la toma de posesión de Biden, que aunque no es una cita electoral, puede haber conatos de protestas en las calles y tal. Te dejo. ¿Por dónde empezamos? A ver. Por España, ¿no? Las catalanas yo creo que son mucho más relevantes de lo que estamos asumiendo en este momento, seguramente también porque la pandemia y la vacuna en este instante lo está ocupando todo, ¿no? Pero las elecciones catalanas, conviene recordar que es la primera cita electoral desde el gobierno de coalición y desde la gestión de la crisis sanitaria, por lo tanto ya está ahí su relevancia y yo creo además que van a ser muy importantes en el sentido de que el escenario que se está configurando en cuanto al debate político, la agenda política de cara a esta ya pre-campaña y a los 15 días de la campaña electoral y a la cita propia con las urnas, es muy distinto a lo que hemos vivido en Cataluña en la última década. En el sentido de la agenda política ya no está tan ocupada por la cuestión de la independencia, en el sentido de que sea prácticamente el factor fundamental que determinaba el voto. Y hay otros componentes también muy interesantes, ¿no? Más allá del propio gobierno, que yo enlazaría también con el movimiento de colocar a Salvador Illa como candidato. Estamos viendo estos días que el movimiento, aunque tenga riesgos, al menos en estos instantes, está consiguiendo ocupar lo que sería la centralidad del tablero, del debate político, como queramos llamar. Lo está convirtiendo además en rival a batir, lo cual también pone en evidencia que el resto de candidatos, en cuanto a nivel de popularidad o tirón electoral, son más flojos, o al menos yo tengo esa percepción, y teniendo en cuenta además que Puigdemont no está en Cataluña, que Junqueras no es candidato, es decir, que además los partidos independentistas van en este aspecto bastante mermados, ¿no? Y creo que hay otro componente muy interesante, que además luego incluso lo podemos retomar más adelante para enlazar con otras cuestiones de política nacional, que es el resultado que va a tener Ciudadanos. Sí, lo tengo. Hay que hablar de ello, sí. Sí, no lo de ella. Decía que, bueno, que aparte de ser un movimiento que ya lo ha colocado en el centro, los propios rivales también lo están marcando como el adversario a batir, ¿no? Lo cual es bastante positivo para el PSC y para el propio Illa, ¿no? Porque Junts y Esquerra están como intentando polarizar con él, cada uno también pensando en la batalla que tienen entre ellos dos, y eso yo creo que dibuja un escenario para ella y el PSC bastante interesante, al menos estos días. Veremos a ver qué continuidad tiene. Y de Ciudadanos estaba comentando que claro, que es muy interesante en el sentido de que la dirección actual va a tener que gestionar un resultado electoral que va a ser de debacle, pero es una debacle que se ha producido hace un año bajo otra dirección. Lo que pasa es que la nueva realidad, en este caso en Cataluña, los comicios son en esta fecha. Y va a ser muy interesante por las propias consecuencias que tenga para el futuro más próximo de la formación naranja, como también para, yo creo que el Partido Popular, incluso el PSOE, porque ahí hay una bolsa de votantes que van a ir a por ella, ¿no? No sé si prefieres que vayamos ya hablando de Cataluña, ya que has empezado hablando de... Y luego No hay problema, retomamos... sí. Perfecto, ¿no? El otro día vi un tuit de Verónica Fumanal, que además tú te hiciste eco de él, que hablaba sobre cómo estas elecciones catalanas son unas elecciones en las que las primarias no es que no hayan existido, sino que han sido lapidadas por la mayoría de los partidos políticos. No por todos, creo, pero por muchos de ellos sí. Y las primarias ya de por sí tienen su aquel,
porque al final son más mecanismos de legitimación de decisiones tomadas, sobre todo desde arriba, que mecanismos de democracia interna. Esto es así, o sea, no hay que ir a la literatura y leer un poco sobre ellas, si te gusta, más allá de si te gustan o no, ¿eh? Entonces, Verónica Fumanal comentaba esto, de que es muy curioso, que son unas elecciones muy relevantes en las que el PSC gana IZ, y ahora llega Illa. En Junts gana, me parece que fue Borràs, y ahora llega Puigdemont. En Ciudadanos gana Roldán, y ahora me parece que está Carrizosa, ¿puede ser? Sí, Carrizosa. Entonces, y además Roldán se va en la lista del PP. Y Roldán, como supongo que en gran medida por la debacle de Ciudadanos y también porque le han quitado a ella de candidata, se va al Partido Popular. Me parece que se va por número 2, ¿no? Creo que se va el número 2 del PP de Cataluña. O sea, que seguramente entre, que está todo esto pactado seguramente. Entonces, no sé qué te parece esto de las primarias. O sea, que ya lo sabíamos, pero es como demasiado evidente, ¿no? Bueno, igual lo sabíamos algunos, ¿no? Sin que suene soberbio, en el sentido de que, o sea, yo creo que las primarias en sí tienen alguna cosa positiva, que yo creo que pasa sobre todo porque facilita la rotación de las élites dirigentes de los partidos. En el sentido de que, bueno, se presupone que si alguien se presenta a las primarias y luego tiene un fracaso electoral, la continuidad de que en el siguiente proceso se elija por primarias va a ser más fácil producir ese relevo, ¿no? O en cualquier otra situación que podamos imaginar. El problema de las primarias yo creo que pasa por, más allá de cuestiones como puede ser en Estados Unidos, económicas, etcétera, creo que pasa porque acentúa mucho los personalismos, que aparte también se contribuye por la época histórica en la que estamos, de la presencia y el papel fundamental que juegan los medios de comunicación, donde funcionan mucho mejor los personalismos que los proyectos colectivos, y también, sobre todo, que polarizan muchísimo. O sea, y solo hay que ver los procesos más recientes en muchos de los partidos, y da igual de qué es el espectro ideológico al que pertenezcan, que vemos cómo la integración o la continuidad de personas o grupos que han salido derrotados de esos procesos de primarias es minúsculo. O sea, y podemos citar prácticamente todos y sin entrar ni en estadística, ¿no? Los principales líderes que han perdido esas primarias vemos que o están alejados de la política o están en otros menesteres, etcétera. Entonces yo creo que la aplicación que se ha hecho de las primarias en España ha generado sobre todo polarización interna de los partidos, aparte ya también en un contexto político y social en clave, en términos generales, muy, muy emocional, ¿no? Y yo a eso sumaría, pues, lo que estabas apuntando, ¿no? El hecho también, más allá de las propias primarias, el hecho de las consultas y los métodos plebiscitarios dentro de los partidos, evidentemente, prácticamente el 100% de las veces es para legitimar decisiones ya adoptadas por las propias direcciones. Sí, también yo creo que pone en evidencia la grandísima importancia que yo creo que todos los partidos están dando a Cataluña, a estas elecciones de Cataluña, ¿no? Yo creo que se está preconfigurando como una suerte de horizonte de nueva época en Cataluña. Yo creo que hay mucha gente ya cansada, que quizás ya... Además, yo creo que incluso se puede atisbar en la estrategia de Junts y de Esquerra apuntando a ella como principal... Es decir, si tú quieres que las elecciones versen sobre el independentismo, blando, duro, salirse de España, quedarse en España, tú no puedes poner a un candidato que clarísimamente no es como otros en el PSC, que es un poco ambiguo. Ahí ya es clarísimamente un socialista catalán no independentista. Sí. Si me fuerzas un poco federalista, yo creo que antiguamente en alguna declaración suya, pero es claramente no independentista. Entonces, no sé si poner al candidato del PSC como enemigo a batir es bueno para los partidos independentistas. Pero bueno, esto es una cosa, y la otra es todos los partidos están apuntando electoralmente, y yo creo que las primarias es una evidencia clara. Ya hay un candidato o una candidata que ha ganado las primarias, yo creo que no va a rendir electoralmente como a mí me interesa, y le quito y pongo a otra persona. ¿No crees? Es que, volviendo a las primarias en sí, es simplemente un matiz muy, muy rápido, es que las primarias es otro método distinto a la propia selección, en el sentido de que las primarias no te aseguran tener un candidato mejor o peor. De hecho, yo he visto en primarias ganar a candidatos que en términos igual objetivos no eran precisamente los mejores por, bueno, diferentes motivos, ¿no? Volviendo a las catalanas concretamente, yo creo que
lo que apuntas yo creo que es cierto, o sea, estoy completamente de acuerdo. Además, añadiría, creo que los partidos independentistas están buscando cierta pista de aterrizaje en términos de, bueno, volver a encontrar cierto acomodo en el sistema autonómico o que haya una reforma del sistema autonómico en clave federalista, etcétera, ¿no? Y aparte creo que también hay un componente que siempre ha estado presente también en la última década, aunque fuese en términos o sea, aunque el debate girase en torno a la independencia, que es la propia pugna entre la antigua convergencia o el sector mayoritario, Sí. al menos en los determinados momentos, y Esquerra. De hecho, ha habido muchos momentos en los que Esquerra parecía que iba a sobrepasarla Sí, y por ahora, diferentes motivos, incluida una coalición electoral, nunca se acabó produciendo, ¿no? ahora comentamos esto si quieres, sí. Y además, en esta ocasión se suma a que Junts, aunque sea simplemente para acabar de sepultar a las escisiones o los restos del PDK, del Partido Nacionalista Catalán y demás, también tiene por ahí un pequeño o unos pequeños rivales a batir, ¿no? Vamos por partes, ahora vamos por esto, pero lo has comentado tú antes, ¿no? El principal elemento es la candidatura de Illa, y yo creo que esto pone en evidencia las debilidades y las fortalezas de cada uno. O sea, ha obligado a moverse y a decir muchas cosas. Yo creo que muchas declaraciones que no estaban muy pensadas, no estaban muy premeditadas, y yo creo que esto se ha notado. Es decir, ha puesto nervioso a la gente. Tenga éxito o no, pero yo creo que está descolocado podríamos pensar que alguno lo tendría en mente, pero no, a lo mejor no se lo esperaba ya tan pronto. Y lo hemos comentado los dos creo que en Twitter, ¿no? Y ya parte de una buena situación de valoración y conocimiento entre los catalanes y las catalanas. Pero claro, entre el dicho y el hecho hay un trecho. Y todavía queda un mes, sí, un mes y poco, ¿no? Un mes y 2 semanas, un mes y 10 días. Sí, es el 14 de febrero. San Valentín. Entonces, claro, el San Valentín justo. En el que las tensiones van a aumentar en este mes y poco. Y en este tiempo se va a poner contra las cuerdas al ministro, ¿no? O al exministro. Entonces, eh, creo que lo has comentado antes, pero ¿te pareció una buena desde el punto de vista electoral, ¿eh? O sea, no estoy entrando en el ámbito subjetivo, pero ¿tú crees que es una buena opción que desde Moncloa o desde el PSC han dado un paso adelante bastante interesante de cara a ganar o poder ganar las elecciones? Sí, yo creo que, o sea, creo que es un movimiento bastante inteligente. Otra cosa es que tenga sus riesgos, ¿eh? Lo que apuntabas, por ejemplo, la gestión del tiempo entre que es nombrado candidato o salta la noticia y se produce la dimisión como ministro, tiene sus riesgos. Aparte, no hay que olvidar que bueno, se están empezando a implementar las vacunas, puede venir una nueva ola, etcétera. Pero yo creo que estos días constatan que la decisión es acertada porque ha sido un golpe. O sea, ha sido un golpe en el tablero, lo ha colocado en el centro y si el PSC y el PSOE consiguen mantener que ella sea el centro de la campaña y el rival a batir, sin lugar a dudas puede estar incluso compitiendo por, no sé si ganar, pero igual por quedarse muy cerca de la primera posición. Y sin lugar a dudas, además, por sacar mucha ventaja a los otros partidos no independentistas, ¿no? Y sobre todo que quizás estamos ante una paradoja que ya se ha dado más veces en política, y es que a lo mejor ganas, pero para ganar no tienes por qué quedar en primero. O sea, También. a lo mejor al PSC le basta con simplemente arañar unos cuantos votos más, quedar segundo, confiar en que Esquerra queda tercero porque Junts pega el chupinazo final como ya pasó en el 2017, que ahora hablamos de ello, y a lo mejor ya con eso gana. A lo mejor ya con eso obliga a Esquerra a mojarse y decir, ¿qué quieres? ¿Seguir con el bloque y con el eje de conflicto independentismo sí, independentismo no? ¿O quieres intentar reeditar un tripartito de alguna forma o un bipartito? No sé, depende de los números. Entonces yo creo que ya simplemente si llega a esa situación, sin ganar las elecciones, yo creo que el PSC puede darse con un canto en los dientes de forma muy positiva. ¿Y qué era lo otro? Y que por supuesto el PSC, lo has comentado antes, está afilando los dientes con todo el electorado de Ciudadanos que se ha roto. Que ahora ya aprovecho y lo enlazo con esto, ¿no? Con lo de Roldán, lo de Ciudadanos, ¿no? Que está de capa caída. En estos últimos meses se ha estabilizado un poco de media de encuestas en Cataluña. Me parece que está, sí, un poco por encima de los comunes, en el 12-13%. Pero bueno, está muy lejos de lo que consiguió hace unos años y de lo que hasta hace medio año, 8 meses estaba, que estaba por el 20%. Y que recordemos ganó las elecciones en 2017. Entonces, yo creo que claramente este giro de IZ a Illa, que IZ despierta mucha animadversión en el centro derecha,
quizás está un poco buscando también el robar electorado a Ciudadanos, ¿no? Que están, a lo mejor, electorado que está un poco despistado, que dice no sé a quién votar, si abstenerme, si confiar otra vez en Ciudadanos aunque no sea igual de fuerte, o apostar por el PSC, y también por los comunes y por Esquerra. No, y además del electorado de Ciudadanos, hay que recordar también que el electorado de Ciudadanos en Cataluña, más allá de lo amplio que fue en las últimas elecciones, también tenía muchos matices en cuanto a que, bueno, tenía igual un componente más social progresista que en otros lugares de Sí, España, porque precisamente se había ido mucho del PSC eso te iba a hacia decir, que Ciudadanos. no es tanto robar, sino recuperar aquello que Sí, supuestamente tenían hace unos años. sí, o sea, yo antes lo comentaba y lo ponía en el centro, en el sentido de que esa debacle y sobre todo la sensación de hundimiento que va a dar Ciudadanos, pese a que o sea, esa caída electoral se produce hace un año, Ujú. realmente, o sea, siendo sinceros, Sí. el PP y el PSOE a nivel nacional van a estar acechos sin lugar a dudas y porque es un nicho donde ambos pueden captar votos. Y aprovecho también para plantearte una cuestión, a ver cómo la ves tú, que es que eh, ¿qué previsión, o sea, o cómo ves la campaña y las elecciones que puede hacer el Partido Popular en Cataluña cuando los números están hablando de igual duplicar escaños, Ujú. pero pese a ese duplicamiento de escaños, el resultado puede ser bastante flojo en el sentido de que tienes por un lado Ciudadanos que se va a hundir perdiendo casi, 20 escaños más o menos en las encuestas y tienes también la entrada de Vox. ¿Crees que serán capaces de venderlo como un buen resultado? Claro, es que aquí entra en juego, digamos, las expectativas y de dónde viene cada uno. Si lo ponemos en comparativa respecto al resto de actores políticos en Cataluña, Ciudadanos, tal y como están las encuestas ahora mismo, la media de encuestas, no tiene un resultado malo. Claro, el problema es que viene de digamos, de unos resultados y de una evolución de voto desde el 2017 hasta el 2019 muy, pero que muy bueno, porque si bien es cierto que gana las elecciones, Ciudadanos empieza a bajar un poquito, en cuanto, supongo que porque al final el electorado se vuelve apático, ¿no? Y ve que votar a Ciudadanos no ha servido para mucho, a pesar de que haya ganado su partido, entonces hay muchos que dicen ya no de no votarle o de no saber qué hacer. Pero Ciudadanos durante, creo que 2 años, o un pelín más de 2 años, sigue primero en las encuestas. Entonces, claro, esto es, hablando claro, es jodidísimo de interiorizar de un partido de por encima del 20% que está ahora mismo en el 12%. Que no es un resultado malo. O sea, a mí me parece peor el resultado de los comunes, que siguen estancados en el 7-8%, que el resultado de Ciudadanos. Pero claro, comparativamente e individualmente es jodidísimo de aceptar. Y lo del PP y Vox, yo creo que ahí sí que ha habido, por usar un término así un poco de izquierdas, una competición virtuosa en Cataluña. O sea, yo creo que el PP y Vox van a tener no solamente el doble de votos creo que tuvo el PP en 2017, sino también, ¿cómo decirlo? O sea, el PP no va a tener únicamente el doble de votos que en 2017, sino que PP y Vox van a tener como el triple de votos que lo que tuvo el PP en 2017. Cuando la cuestión independentista, si bien es cierto que está lejos de acabarse, no está tan candente como en 2017. Entonces yo creo que ahí ha habido cierta competición que han salido reforzados los dos. No, y claro, porque además Ciudadanos había sido aglutinador de todo ese voto en 2017, ¿no? Además con una movilización muy, muy, muy alta. Y yo creo que uno de los problemas de Ciudadanos también es que no ha sido capaz en ningún momento, incluso cuando estaba más fuerte, esto ya hablo en términos generales, de asentar su electorado. Siempre ha sido un electorado bastante flotante entre los Ciudadanos y otras opciones, ¿no? Y, por ejemplo, comenta aquí Joan, yo creo que es muy difícil un tripartito en la actual posición del PSC en eje nacional. Dice, las posiciones de Esquerra Republicana y el PSC son incompatibles. La estrategia de Esquerra es superar al PSC, sí, como es obvio, en toda el área metropolitana de Barcelona. Yo creo que es complicado el tripartito, dice. Bueno, yo creo que es pronto Sí. para saberlo realmente, ¿no? Que hace No falta hay, que no hay guiños ni sean las siquiera. O elecciones. sea, todavía no hay guiños por parte de ninguno y yo creo que están un poco a las expectativas de ver cómo evoluciona la intención de voto y yo creo que a principios de febrero, cuando queden 10 días para las elecciones, ya empezará a hacer movimientos un poco más apresurados. Pero es cierto que es difícil, o sea, Esquerra está en una posición en la que como el PSC le adelante, sí que puede permitirse doblar su brazo, pero como Esquerra
quede segundo o primero y el PSC tercero, yo creo que es difícil que sea el tripartito. O sea, yo creo que la condición de posibilidad del tripartito está supeditada a que el PSC gane a Esquerra. Porque si no, yo creo que Esquerra va a dialogar antes con Junts porque le interesa imponer su tesis de una vía hacia el independentismo o soberanismo, como quiera llamarlo, más blanda, que es la que está cuajando ahora mismo en la sociedad catalana, yo creo. Sí, no, y también consolidar ser el primer partido de ese espectro, ¿no? Del independentismo catalán en este caso. Pero bueno, está por ver, porque además el voto dual, ¿no? Que rápidamente para quien no lo entienda, o sea, el voto dual es votar de una lógica, o sea, votar a unos partidos en las elecciones regionales y a otros partidos en las nacionales. Entonces, por ejemplo, Cataluña siempre era muy típico, ¿no? Que Convergencia ganase en las regionales y el PSOE o ya en su momento con Aznar el PP en las generales. Entonces está un poco por ver, porque sí, se ha desdibujado bastante el voto dual en Cataluña, pero sigue habiendo algo. ¿Y cómo ves lo de los comunes? Lo de los comunes, bueno, lo que apuntabas tú un poco, ¿no? Bastante estancados y sobre todo yo creo que sin ver muy bien o sin saber muy bien hacia dónde tirar, porque aparte ya en su momento esa posición intermedia entre unos y otros era difícil, pero además ahora se suma pues a un menor tirón de Podemos en ámbito nacional, venimos también del resultado de Galicia, donde la marca de Desastroso. Podemos fue desastroso, ¿no? Quedando sin representación. Y yo creo que lo tienen complicado nuevamente, en este caso, aunque sea en Cataluña y con todas las peculiaridades de estar gobernando Ada Colau Barcelona. Sí, de hecho, de los pocos flujos de aire que tienen los comunes es Colau. O sea, ya es que ni siquiera, digamos, yo creo que los comunes tienen un problema y es que ya su tercera vía, o la cuarta vía, no sé, me da igual el número, como aquello que propugnaban, yo creo que ya ha dejado de tener demasiado espacio, sobre todo porque creo que operaba muy bien cuando estaba el tema muy candente. Y cuando el PSOE estaba pues, en serias dificultades internas a la hora de aceptar y de la ambigüedad que comentaba antes, ¿no? En el PSC han convivido muchísimas almas y era jodida la cuestión del referéndum, perdón, del referéndum de la independencia, porque había gente que pues, estaba más pro referéndum y había otra gente que con una lógica más centralista que decía que esto no se podía llevar a cabo, y yo creo que eso les ha pasado una mala jugada. Dice Tarek, yo también veo poco probable el tripartit con las encuestas de ahora, dice. Como mucho Esquerra con Podem o con los comunes, ¿no? Que no sé cómo se va a llamar ahora, con apoyo externo del PSC. Pero solo si los independentistas no llegan a sumar, que esto es una cosa que no hemos comentado, que creo que es, si no la principal, de las principales. Y es que los tres partidos independentistas no sumen. O sea, Junts, Esquerra y con apoyo externo o interno, eso ya se verá con la CUP. Claro, o sea, yo creo que eso puede ser sobre todo fundamental para Esquerra, ¿no? Antes hablaba de esa búsqueda de pista de aterrizaje, pues en ese caso Esquerra lo va a tener muy fácil de argumentar si los números no dan, ¿no? O sea, adoptar esa posición más pragmática o pactista, yo creo que tendría mayor cabida en lo que apunta Tarek, sin lugar a dudas. Y sobre todo porque la posición de Esquerra es muy jodida de mantener, es un equilibrio muy difícil de mantener porque tiene votantes por la cuestión independentista, entonces no les puede defraudar. Y tiene muchos votantes por la cuestión ideológica, ¿no? De pues, mucha gente que a lo mejor no confía en el PSC por lo que sea o porque no les convence lo de los comunes y votan a Esquerra a pesar de que no quieran una independencia al día siguiente, ¿no? Entonces yo creo que ese equilibrio no sé cuál va a tirar más al final, ¿eh? O sea, habría que picar un poco de datos y ver qué es qué es lo que consigue que la gente vote más a Esquerra. Si la cuestión independentista o la cuestión izquierdista mezclada con la mesa de diálogo, ¿no? Que parece que se le ha quedado un poco más Esquerra que Junts. Y venga, ya la última cosa. ¿Qué ocurre con Esquerra y con Junts? ¿Puede pasar lo mismo que en el 2017, que les adelanten por la derecha? Eh, Puede pasar. De hecho, yo creo que las campañas a Esquerra se le hacen bastante Bastante. largas, las autonómicas, ¿no? Eh, claro, aquí yo creo que había un factor fundamental que era la figura de Puigdemont y que eso va a depender del tirón que todavía tenga Puigdemont. Incluso estas elecciones pueden ser también para el principio del fin de la relevancia política
de Puigdemont. Y yo creo que ahí va a estar un poco la clave y un poco lo que comentaba antes, ¿no? Esa pugna por liderar el mundo independentista entre ambos actores. Y bueno, yo también a los grupúsculos que han quedado un poco fuera de Junts, como el PDeCAT y el PNC, o sea, yo creo que van a tener poco recorrido y que eso sí va a servir a Junts para acabar de enterrarlos, ¿no? O sea, Seguramente. de hecho, la decisión que ha habido, que lo estoy mirando ahora, creo que está con el 2%, ¿no? Que es el PDCAT. ¿O se han cambiado el nombre? No, es que está, por un lado, el PDeCAT y por otro, el Partido Nacionalista Eso, Catalán, perdona, en sí. el que está Marta Pascal, ¿no? Yo creo que tienen poco recorrido, al menos Sí, para estas elecciones sí, autonómicas. lo estoy mirando ahora mismo, que el PDCAT está con Pascal, está en el 2%. Me parece que no llega, ¿no? Es el 3 en Cataluña, creo. Pues creo recordar que sí, sí. Es el 3, ¿no? O sea, bueno, depende. Pues jodido como les pase. Por ejemplo, que lo estábamos hablando antes, Vox con PP están en el 11%, 6 y 5, PP y Vox. Y por ejemplo, en las últimas elecciones, en el 2017, el PP consiguió un 4%. O sea, es lo que decía, ¿no? Lo que decíamos, que no solamente duplica los votos del PP el PP solo, sino que el PP con Vox, ojo, cuidado, porque se puede colocar con No, una fuerza de y escaños además, interesante. además a ellos dos y sobre todo a vos, una caída de la participación también les puede ir bien, seguramente. Vale. ¿Algunas elecciones más en Europa? ¿Nos vamos a Europa? ¿Hay alguna que te parezca muy interesante? Y espero que no me digan las presidenciales de Portugal, que está cantado eso, que es un mero Las, trámite. las presidenciales de Portugal últimamente siempre había sido mero trámite, ¿no? Bueno, yo creo que es de obligada cita las alemanas, por lo que supone, yo creo que el final del liderazgo más importante que ha habido en Europa en lo que llevamos de siglo. O sea, yo creo que la figura de Merkel ha ido creciendo entre las dos crisis, también ayudada, sin lugar a dudas, por la potencia que gobernaba, que es Alemania, ¿no? Pero yo creo que el final de su liderazgo es una cita muy importante. Y también hay otra que, aunque parezca menor, no sé si lo comentabas tú el otro día, precisamente en Twitter, las elecciones escocesas. Sí, sí, sí. En plena resaca de que el Brexit haya sido ya efectivo, las elecciones escocesas pueden ser bastante interesantes, tanto por el resultado, sino por el clima favorable a la independencia No, y de claro, Escocia, ¿no? y que ya han avisado, ¿no? Me parece que felicitaron el año nuevo. Me parece diciendo que Europa, espéranos, que vamos, calienta, ¿no? Calienta que Sí, entramos. En lugar de salimos, calienta que entramos. dejar la luz encendida o algo Sí, así. sí, esa fue la frase que puso. Nunca me acuerdo de la primera ministra, bueno, sí, la del SNP. Yo creo que sí, yo creo que las escocesas van a ser muy interesantes, pero por ejemplo las alemanas, a mí me interesa porque yo creo que no solamente van a representar el fin de una época que es la de Merkel, yo creo que la época de la CDU va a seguir, pero la de Merkel Sí, se acaba, los como verdes, es. además, también. Pero yo creo que también representa el fin de la época del SPD. Porque yo me ilusioné mucho o sea, como politólogo, no como, porque a mí el SDP me da igual, porque hice una cosa muy extraña que fue un liderazgo, un dúo de liderazgo, no sé si lo has visto, de la secretaría, que es un liderazgo muy de izquierdas y han elegido a una persona bastante moderada, de centro izquierda, como queramos llamarlo, para candidato, como candidato, ¿no? Y estos últimos movimientos parecía que estaban relanzando un poco al SDP, al SDP, El SPD. al SPD, perdón, en las encuestas, pero se ha quedado, sigue estando por debajo de los verdes. Entonces, ¿tú crees? Y lo pregunto también para el chat, porque me parece que es una cuestión muy interesante y muy abierta. ¿Es probable que nos encontremos con otra gran coalición, pero en lugar de los socialdemócratas con la CDU con los verdes? Claro, es Tal que y como están ahora mismo las encuestas, me refiero, ¿eh? Con una sí, sí, CDU que sí. está en el 30 a 30 y pico por ciento, los verdes que están fuertes pero no tanto, y unos socialdemócratas que quizás no consiguen los escaños suficientes como para regalar la coalición a... Claro, habría que ver la traducción en escaños, habría que ver también si los liberales qué representación sacan. eh, o sea, yo eso creo que es pronto para especular. Pero creo que hay un factor fundamental, que es que qué papel quieren jugar los verdes también. ¿Quieren ser alternativa y estar fuera del gobierno o prefieren priorizar y aplicar determinadas políticas? De todas formas, creo que ese también es un elemento muy interesante de cómo
el tradicional Partido Socialdemócrata es superado por un partido de corte ecologista que además no es tampoco No es en radical, términos no es un ideológicos. izquierdista, no. Sí, ¿no? Y yo no me atrevo ni a calificarlos como ecosocialistas. Creo que, o sea, creo que no lo son para nada, ¿no? Así que creo que, bueno, es también una cuestión muy interesante. Incluso viéndola desde España, que hoy volví a ver algún artículo del futuro más inmediato de Más País, Ah, sí. en cuanto a intento de convertirse en un partido verde y una tercera vía en la izquierda, eh, también creo que, bueno, para los países del sur de Europa sigue siendo muy difícil dar cabida a ese tipo de partidos por diferentes motivos sociales y económicos, ¿no? Sí, muy sencillo. O sea, en España una persona feminista y ecologista, estoy hablando a grandes rasgos, ¿vale? Por si alguien me da un zasca. Una persona ecologista y feminista es de izquierdas. En Italia es de izquierdas. En Portugal prácticamente lo mismo. En Alemania no. En Alemania tú puedes ser ecologista y decir, bueno, pero soy bastante conservador o soy moderado, me cae muy bien Merkel, la voy a votar, pero me gusta la cuestión ecologista, ¿no? Esto, por ejemplo, en el sur de Europa yo creo que tenemos unos, lo he comentado mil veces, tenemos unos ejes de conflicto muy superpuestos. O sea, no hay una competición cuadrangular, ¿no? Que sea así, sino que al final, si tú eres de izquierdas, vienes con el pack, y si tú eres de derechas, vienes con el pack de derechas. En Alemania no. Por eso los verdes hay mucha gente que dice, no, pero es que los verdes en Alemania para ganar tendrían que ser izquierdistas. Digo, pues desde tu óptica española quizás sí, pero a lo mejor en Alemania no. A lo mejor... Por eso yo creo que si tal y como están las encuestas ahora mismo en Alemania, en las que ni siquiera los socialdemócratas y los verdes, sumando sus porcentajes, superan a la Merkel, a la CDU de Merkel, perdón, yo creo que, yo por eso digo que es muy probable que los verdes entren en gobierno, porque en esta disyuntiva no es te doy el gobierno o espero para gobernar yo, sino o te doy el gobierno o a lo mejor no entro a gobernar nunca. Porque no estamos en una situación en la que haya empate técnico a tres, ¿no? Es que está en una posición muy, con perdón, muy ridícula todos los demás partidos que no sea la CDU. No, y además no sería ni la primera vez, ni que no hubiese además algún gobierno en los Länder alemanes, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo ahí estoy pensando más en no tanto de llegar a gobernar por ellos mismos, sino en términos electorales de consolidarse como segunda fuerza y acabar de asentarse o de hundir al SPD, ¿no? Si es que puede caer más el SPD, cosa que desconozco y creo que no estamos en condiciones tampoco de aventurar. Por eso soy un poco, bueno, prudente en cuanto a si se puede dar esa gran coalición entre la CDU y los verdes. Dice aquí, pregunta a Crossline si le podemos explicar qué son exactamente los verdes de Alemania. Y ya ha comentado Germán que es un debate interno, perdón, que en un debate interno ganaron las posiciones más de derechas hace tiempo y los más de izquierdas se fueron del partido hace tiempo, si no estoy equivocado, sí. O sea, los verdes de Alemania es muy interesante porque, si no me equivoco, es de los primeros partidos verdes, sin contar, me parece que en Noruega o en Finlandia me parece que había conatos de... Pero son de los primeros partidos que al calor de los 70 y 80 empiezan a surgir principalmente como movimientos. Entonces, por ejemplo, los verdes es muy interesante porque siempre han tenido, me parece que, una bicefalia de liderazgo, que han ido turnándose, han tenido Sí, bastante... incluso en el Parlamento Europeo Claro, también. sí, exactamente. Han tenido mucha democracia interna, mucho antes que los partidos, o pseudo-democracia interna, como hemos comentado antes. Y como que han tenido como una relación muy complicada con los movimientos sociales porque principalmente vienen de ahí. Entonces, ahora hablamos mucho con todo esto de Podemos, pues, del 15M y tal, pero los verdes en Alemania y los verdes en otros países ya tenían esa relación un poco complicada, ¿no? De provenir de plataformas, de organizaciones ambientalistas, ¿no? Y luego dar el paso a las instituciones, pero sin cortar el cordón umbilical de los movimientos sociales. ¿Alguna otra elección en Europa o en América Latina? ¿Tienes ahí alguna pendiente que digas, me interesa especialmente esta? No, bueno, lo que comentabas antes un poco de ver también cómo evoluciona la situación en Chile, yo creo que es seguramente lo más interesante, ¿no? Después del referéndum y también en términos, aunque no sean electorales, lo que comentabas antes de la toma de posesión de Biden y, bueno, la nueva administración de Estados Unidos, ver un poco cómo arranca, ¿no? Esas primeras semanas, meses. Sí, a mí Tampoco espero
visto grandes cambios, en cuanto a geopolítica, incluso Sí, ni a política interna, ¿no? quizás guiños, o sea, menos guiños proteccionistas en todo caso, ¿no? Un poco más... Sí, no, y sobre todo un cambio, o sea, el principal cambio yo creo que conviene también tenerlo presente para no llevarnos decepciones en las expectativas, es que el principal cambio va a ser sobre todo de formas. Sí, exactamente. Sí, pero bueno, en los tiempos que corren, quizás un cambio, una moderación en las formas suena revolucionario, ¿eh? O sea, aunque luego, pues, en los contenidos, en las políticas no haya demasiados cambios, como dices tú. Sobre todo porque quizás el camino está muy marcado y al final hoy en día no te puede salir mucho, o parece que no te puede salir mucho. Pero sí, lo de Chile a mí me interesa sobre todo porque podemos llegar a la situación en la que haya un comunista con posibilidades de llegar al poder. O sea, un comunista que se dice que es del Partido Comunista, que se dice que es comunista y que dice que apoya la pragmática o las tesis comunistas. En un país como Chile, que bueno, para los que hemos leído a cosas de Allende o de esos años, ¿no? De Chile, pues es bastante peliagudo. O sea, no sé, Sí, no sé no, no, si... Sí, dime. no, nada, eso que iba a decir que, o sea, ya no solo el hecho de haber pasado por un golpe de Estado, una dictadura y toda demonización de cualquier cosa que fuese comunista o oliese a izquierdas, ¿no? Es que era realmente el sitio de experimento de todas las políticas neoliberales en los años 80. Una pregunta que se sale de lo que estamos hablando. Dice Crossline. Entonces, ¿creéis que los verdes en Alemania se puede asimilar a Ciudadanos, al PP, a un PSOE más a la derecha? Es difícil comparar. O sea, al final, yo supongo que tú, Edu, lo sabrás. O sea, en política comparada es muy difícil comparar. Porque tienes que coger muchas variables y mantenerlas constantes para comparar cosas entre países. Entonces, De yo. hecho, Dime. no, no, sí, que de hecho yo es una cosa que muchas veces desde España las interpretaciones que se hacen de las políticas de otros países o de los partidos detesto mucho, ¿no? Porque tengo muy presente, por ejemplo, cuando fueron las elecciones griegas, las interpretaciones que se hacían desde España, las griegas me refiero a toda la situación de 2015, a la Ah, repetición sí. electoral y Sí. demás, que además, como coincidía con el auge de Podemos en España, pues las interpretaciones que se hacía de lo que era Syriza eran, bueno, casi de locura, ¿no? Pero en ese caso concreto de los verdes, voy a caer en un tópico, pero creo que el tópico ayuda un poco a entenderlo, porque además me sirve para explicar otra cuestión que es importante respecto a lo que decía antes de los países del sur y de por qué no tenemos un partido de estas características, o al menos un partido fuerte, ¿no? Que es que, bueno, de los verdes alemanes se decía que los padres votaban a la CDU y los hijos votaban a los verdes, para que nos hagamos idea un poco de sociológicamente ¿De de dónde dónde viene? provenían en los años 90 sobre todo y la primera década del siglo sus votantes, ¿no? Pero claro, tenemos que tener en cuenta también que es un país donde la polarización en términos económicos, de desempleo y demás, las desigualdades no son las que puede haber en España, Italia, Grecia. Entonces, hay otros valores que podemos llamar postmaterialistas o como queramos, que tienen más peso también en cuanto a la decisión del voto. Y respecto a la comparación, por ubicarlo un poco, bueno, yo en este caso no creo que sea asimilable a ninguno de los de España. Yo, por hacer una pequeña coña, si tú fueras, o sea, lo digo para Crossline, que ha preguntado, dice, eh, si tú fueras ambientalista o ecologista en España, tradicionalmente, ¿vale? No digo ahora, tradicionalmente votarías al PSOE. Si tú eres ecologista o ambientalista en Alemania, tendrías duda entre quién votar, entre a los socialdemócratas, a los verdes o a la CDU. Lo digo para que veas que es más complejo esto, que al final no es... Eres ecologista, pues votas a este partido sí o sí en el país que seas. O sea, depende también del sistema de partidos en el que estemos. ¿Por dónde íbamos? Estabas comentando, sí, lo de... Bueno, estábamos hablando de lo de Chile, lo de Biden, que al final es más un cambio retórico de formas que de fondo, al menos de momento. Y venga, quiero sacar el tema, que ya llevamos una hora y tengo un par de preguntas más, o de cuestiones más que sacar. ¿Qué está pasando en la izquierda? Porque hace poco, no fue una polémica, pero bueno, Enrique Juriana sacó un artículo
hablando sobre la desmovilización de la izquierda, ¿no? Decía algo así como el PSOE quita votos a Unidas Podemos y el PSOE al mismo tiempo los pierde por el centro. Entonces los que salen por los que entran, básicamente. Y tú fuiste rápidamente a señalar que no había datos para sostener este hecho, o al menos no totalmente. Que había ciertas transferencias de Unidas Podemos al PSOE, pero que el PSOE no perdía nada en el centro, o al menos se mantenía fuerte o estable en el centro. Entonces, ¿qué pasó ahí? Sí, o sea, eso tiene una explicación, ¿no? Ese artículo apuntaba que había una pérdida de votos por el centro. En términos absolutos, los datos que hay por ejemplo, del CIS, en términos absolutos no hay pérdida del PSOE en lo que podríamos utilizar para ubicar el centro, que es la posición 5. Sí es cierto que hay algunas transferencias a Ciudadanos, pero bueno, en términos totales, los niveles de apoyo al PSOE en esa posición se mantienen bastante estables. Lo que sí hay, como apuntas, es que en las posiciones más, que serían además más mayoritarias en cuanto a que hay más votantes, las de 3 y 4 en una escala de 1 a 10, en la izquierda sí está habiendo transferencias de Podemos al PSOE. Incluso hay cierta desmovilización del propio electorado del PSOE en esas autoubicaciones a partir de verano y de septiembre, sobre todo, ¿no? Porque es una cuestión también interesante que se ha pasado bastante por alto, porque, bueno, en el CIS mediáticamente siempre nos quedamos en la cocina en cuanto a la estimación, pero una gráfica interesante para ver cómo ha evolucionado, por ejemplo, cómo de tensionado está el electorado del PSOE es la de intención directa de voto. Y hay una caída bastante importante de más de 5 puntos desde septiembre. Sí, que por ahí pueden ir los tiros. Y también porque comentabas tú lo de las transferencias de Unidas Podemos al PSOE. Es interesante porque llevamos como un año hablando, o más de un año, diciendo que, pues sí, Unidas Podemos ha desplomado, pero que ha llegado a su suelo electoral. Pero claro, a mí esto me llama mucho la atención porque antes su suelo electoral era el 14%. Luego era el 13%. Y ahora, es una cosa que no se ha comentado o no he visto yo demasiado, Unidas Podemos de media, no estoy hablando de una encuestadora o de otra, de media está en el 11%. Creo que exactamente en el 10,8 o el 10,9. O sea que el suelo electoral llevamos un año hablando, pero puede seguir bajando, parece Unidas Podemos, ¿no? Sí, puede ser. O sea, y teniendo en cuenta además que ser socio minoritario de un gobierno muchas veces es difícil, sumado también igual a cierto desgaste de líderes. Es que claro, el protagonismo, o sea, digo lo de socio minoritario en el gobierno, el protagonismo, aunque tengas 3 o 4 ministerios potentes, que bueno, también habría que hacer muchos matices, al final la visibilidad del presidente y de los ministerios que en este caso tiene el PSOE es mucho mayor, ¿no? Y además a Podemos, o a Unidas Podemos en este caso, yo creo que le está también empezando a pasar mucha factura ya, viene de atrás, incluso más allá de que otros sectores como anticapitalistas o rejonistas se hayan ido Sí. y montado su propio proyecto. Es que la estructura territorial es francamente débil y frágil. O sea, yo de hecho que puedo conocer un poco más de cerca, porque soy de allí, el caso de Asturias, la situación de Podemos en Asturias, que además un territorio donde nunca ha pactado electoralmente con Izquierda Unida en ámbito regional y local, pues es una muestra de esos síntomas, ¿no? De falta también de la base que tenía en 2015, 2016. Y bueno, yo creo que esos problemas son extrapolables a muchos territorios. De hecho, antes mencionamos Galicia, yo creo que Galicia es también otro ejemplo de lo que ha pasado allí, incluso además, o sea, más allá de que fuera una coalición más amplia de lo que puede ser, en este caso, Podemos e Izquierda Unida solo, ¿no? Y a pesar de esto que comentas, o gracias a ello, ¿la coalición crees que va a llegar a 2023? Bueno, no, eso sí que no me atrevo a decir sí o no. Lo digo por enganchar un poco con las debilidades, que al final, pues, bueno, pues no beneficia a ninguno, no es como a lo mejor hace un año, perdón, que pues a lo mejor podríamos decir, no, pero a Podemos le interesa que el PSOE pierda un poco de votos y le compensa, digamos, perder el votos, pero que el PSOE pierda más para doblarle la mano. Pero quizás ahora estamos en una situación en la que, pues como se comenta muchas veces, no hay correlación de fuerzas, sino de debilidades y a nadie le compensa ir a elecciones, al menos hasta dentro de 2 años. Claro, es que
hemos estado comentando ciertas variaciones en los datos, por ejemplo, que se manejan del CIS, ¿no? Pero en términos electorales, el escenario para todo lo que ha pasado este año en España y para toda la polarización que ha habido durante muchos meses en España y el clima político que se respiraba, electoralmente está muy estable. O sea, no ha habido ningún gran cambio, más allá de que un partido pueda perder o ganar cinco escaños, ¿no? Yo creo que también va a depender sobre todo de que esa perspectiva electoral de los partidos del gobierno va a estar muy influida por las consecuencias económicas que va a tener la crisis sanitaria y por los incentivos también materiales que el gobierno sea capaz de generar en la población, ¿no? En el sentido, con incentivos materiales me refiero, pues, desde cuestiones económicas, ya no tanto de subsidios, pero simplemente niveles de desempleo que sean relativamente bajos, que otros incentivos como por ejemplo el tan debatido últimamente subida del salario mínimo. Y precisamente la subida del salario mínimo interprofesional me da para enlazar con otra cuestión, que es que creo que también que mediáticamente se amplifica mucho cualquier pequeña discrepancia entre los socios del gobierno, porque lo que hemos vivido de diferentes posturas, incluso hacer publicidad también de esas diferencias dentro del propio gobierno, está dentro de lo normal de lo que es un gobierno de coalición, incluso de lo que hemos vivido en gobiernos de coalición de nivel autonómico o local. Lo que pasa es que, claro, la atención mediática, ser el gobierno nacional y ser el primer gobierno, o sea, ser el primer gobierno de coalición, es muy alta, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, o sea, además, el segundo elemento que quería tocar, que me acabo de acordar, es la estabilidad electoral de este año, que chirría bastante con lo que comentabas tú, ¿no? Con la polarización y con los exabruptos en sede parlamentaria, en redes sociales, en los medios. O sea, es un año, lo puse el otro día en Twitter y no me acuerdo desde cuándo había tan poca variación electoral en España. Creo que desde el 2014 no había tan poca variación. O sea, estamos hablando que Vox más o menos igual. Me parece que Vox ha ganado un 1%, el PP ha ganado un 2%, de media estoy hablando. El PP ha ganado 2 o 3, el PSOE más o menos igual. Podemos, lo que he comentado, ha perdido 1,5 puntos, 2. Y los demás igual. O sea, repito, hay que remontarse 6 años para ver una estabilidad semejante A 2000. en una coyuntura de pandemia sanitaria, que es como... O sea, si tú ves en otros países, creo que ha habido un poco más de variación. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en Italia, que he estado viendo antes datos. En Italia ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Salvini se ha, entre comillas, desplomado, el Partido Democrático ha aumentado un poco, el 5 Stelle sigue bajando, Meloni se ha disparado. Ha habido cambios. Para bien o para mal, en la izquierda, en la derecha, en la oposición, en el gobierno, pero ha habido cambios. En España no. Y repito, vivimos inmersos en una coyuntura de polarización constante. No, incluso en Portugal está la ultraderecha subiendo con fuerza, ¿no? Que Sí. está, la última encuesta que vi creo que estaba ya en 6,8, que Que bueno, Portugal era una excepción. lo hemos dicho antes, que las presidenciales está encantada la victoria de Sousa, creo que se llama, pero el segundo va a quedar el radical seguramente, el de extrema derecha. Sí, sí. O sea, en esos términos yo creo que ha sido muy estable y que también se distancia un poco de lo que respiramos mediáticamente de forma continuada. Decías que hay que remontarse, pues yo creo que hay que remontarse a 2013, que aparte aquel año yo recuerdo que las encuestas ya mostraban una desmovilización de los dos grandes partidos enorme, que luego, bueno, el año siguiente ya fue cuando surgió Podemos, etcétera. Así que yo creo que la perspectiva de este gobierno con unos presupuestos ya aprobados para este año inmediato, para 2021, puede ser bastante estable más allá de los niveles de ruido. Y aparte yo creo que entra en juego otra cuestión fundamental, que es que aunque un gobierno pueda caer en cualquier momento, de hecho creo que lo apuntaba Orriols el día que estuve hablando contigo, creo que este gobierno a día de hoy le beneficia que no haya tampoco una alternativa que se vea, ya tanto en términos electorales como en términos de sensación de la ciudadanía, ¿no? Una alternativa tanto de presidente del gobierno como de gobierno. Incluso es otra de las cosas que se está pasando bastante por alto y más allá de los problemas de estrategia que tiene el PP por esa presencia de Vox y también porque a veces no tiene claro si competir con Vox o ir a por esa bolsa de votantes que puede dejar libres ciudadanos. Eh, Pablo Casado tiene unos problemas de datos de descrédito entre sus propios votantes Sí.
que en 2020 no se han disparado. O sea, lo cual llama tremendamente la atención porque cuanto más subía el clima político, más desaprobaban nuestros propios votantes a Pablo Casado, más todos Sí. los problemas internos que pueda tener su liderazgo, ¿no? Sí, la típica pregunta de quién desearía que fuera presidente en este gobierno, en este momento, o la valoración de cada uno. Es exagerado. Se han La visto valoración y la aprobación o desaprobación de la gestión de de la oposición. gestión, Bueno, sí. esa pregunta también es una de esas cosas que ha desaparecido del CIS. Venga, ya que estamos hablando de datos y del CIS, para alguien que trabaja con datos, ¿qué te parece lo de la monarquía y el CIS? ¿Qué te parece las declaraciones de Tezanos, ¿no? De no interesa la monarquía y por lo tanto no preguntamos? Estoy en desacuerdo, o sea, estoy en desacuerdo porque el argumento que se da es realmente una falacia, y lo digo claramente. O sea, no puedes decir que porque la ciudadanía no vea como un problema la monarquía, esta tenga mayor o menor aceptación o mayor o menor respaldo. Es, creo que eso no es válido, ¿no? Y de hecho, bueno, es una institución por la que se debería preguntar, igual que se ha preguntado en otros momentos determinados. Y además creo que precisamente por no preguntar y por convertir el hecho de no preguntar en debate unos cuantos días, estás generando precisamente Lo más, haces más atractivo, digamos. sí, más atractivo, mayor controversia. Fíjate si lo haces atractivo que hasta diferentes medios independientes se juntaron para hacer una encuesta con una exdirectora del CIS, ¿eh? No lo Sí, olvides. sí. Pues a mí esto o sea, me toca bastante de cerca porque tú puedes tener una opinión y decir, mira, no pregunto por la monarquía pues porque llevamos una metodología de preguntas distinta, que ahora mismo no, o por la pandemia, o no tenemos capacidad para preguntar más, porque los cuestionarios tienen que ser finitos, ¿no? Me puedes decir lo que quieras, pero por ejemplo, a mí me da mucha rabia cuando Tetano sale en televisión y dice, yo no pregunto, o nosotros en el CIS no preguntamos por la monarquía porque no le interesa a la gente, y te saca un dato que es real, que es que a la gente, me parece, dijo algo así como que a la gente, un 1% de personas le interesa la monarquía. Y esto es completamente falso, porque si uno va a la pregunta exacta es, ¿cuáles son los principales problemas de España? Obviamente, entre los tres principales problemas de España jamás va a estar la monarquía. Y por tanto la monarquía jamás va a tener más de un 2, más de un 5, más de un 6%, porque hay cuestiones económicas, políticas, ideológicas, me da igual, pero hay cuestiones mucho más relevantes que la monarquía. Pero para decir que a los españoles y a las españolas no les interesa la monarquía, tú lo que tenías que hacer es preguntar institución por institución, o por tema por tema. Señora, señor, de la política, ¿le interesa mucho o le interesa poco? Mira, me interesa esto, me interesa lo otro. ¿Cree que se tendría que preguntar? Sí, no. Y así con todas, con la monarquía, porque entonces llegamos a una situación ridícula de llevarlo al paroxismo de, bueno, pues entonces si a la monarquía no le interesa a nadie, tampoco le interesa los asesinatos machistas. Porque me parece que son un 2 o un 3% de preocupación en esa misma pregunta. O la cuestión ambientalista. Tampoco, no, a nadie le interesa el medio ambiente entonces, ¿no? Lapidamos todas las demás cuestiones, solamente preguntamos sobre crisis económica, crisis política y sigamos para adelante, ¿no? Es un poco... No, es que incluso respecto a crisis política, eh, lo que hace últimamente el barómetro del CIS es que te desgrana tanto la crisis política entre 5 o 6 opciones que tienes que andar sumándolas todas para darte cuenta de que se está disparando la preocupación por la política y los políticos en España, ¿no? Lo cual también, aunque sea otra cuestión distinta a la monarquía, eh, o sea, dibuja también un escenario bastante preocupante, en el sentido de que, bueno, las crisis, en este caso, es sanitaria, pero también con crisis económica. Las crisis económicas eh, aumenta la desafección hacia las instituciones, hacia los partidos, hacia los políticos, etcétera, ¿no? Eso está dentro de lo normal, pero en cuanto a la metodología de esa pregunta, pues evidentemente eso también es otra cuestión que está presente. Y sobre todo hay una cosa de perogrullo que es... la monarquía va a ganar. O sea, de momento gana en las encuestas. Coño, pregunta. O sea, ¿qué más te da? O sea, si encuestadoras independientes, ¿no? Como has comentado, si medios independientes y más pequeños han juntado para hacer encuestas, e incluso en esas encuestas la monarquía saca buenos dígitos, buenas cifras, pues pregunta y así callas la cuestión. Pero, como dices tú, si te callas y siempre sacas
estas justificaciones un poco difíciles, con un equilibrio muy difícil de mantener, pues... Recuerda un poco, o sea, yo creo que recuerda un poco también a todos estos, a estas décadas, ¿no? De que parecía que era un tema tabú por no abrir la caja de los truenos, cuando además puedes plantear, más allá de preguntas de valoración o respaldo de la propia institución, puedes plantear incluso otras preguntas de tipo de reformas, etcétera, que yo creo que incluso para la propia Casa Real o la monarquía serían positivas, ¿no? Porque Claro. igual, si tú eres capaz de generar que el debate no gire en torno a la propia supervivencia de la institución, sino que lo canalizas hacia una mayor transparencia, una mayor rendición de cuentas, etcétera, puede ser propicio o favorable para la propia institución. Pero bueno, Claro, o sea, han optado por esa línea. las preguntas no son objetivas o no son nunca 100% objetivas, entonces tú si no quieres, por el motivo que sea, preguntar directamente en un referéndum que votaría usted, o pues puedes hacer perfectamente lo que has dicho, de ¿preferiría una monarquía más transparente? ¿Preferiría una monarquía más cercana con la gente? O sea, al final puedes sacarte las castañas del fuego, pero es que ni siquiera lo intentas. Entonces, a mí esto me cabrea por dentro porque es como, inténtalo al menos. Pero bueno, vamos a... Venga, el último tema que me interesa mucho, que hay un aspecto que quiero tocar sí o sí, y por eso lo saco ahora, que es el papel de los analistas, de los politólogos, opinólogos, ahora entramos en ellos, ¿no? Tanto en medios de comunicación como en redes. Y tengo por aquí un tuit que me he guardado tuyo que dice así. Es un tuit tuyo, ¿vale? O sea, lo confirmas tú ahora. Dices, yo pensaba que el rollo de los analistas puros, neutros y tecnócratas había quedado atrás con la anterior década. Pero no, ahí siguen con la cantinera. Que una cosa es tener sinceridad intelectual y apoyarte en datos, y otra creer que no se hace una interpretación de la realidad. Expláyate, coméntame esto. Bueno, esto es un tuit de hacer amigos, ¿no? A ver, voy por partes. Porque aparte esto lo comentaba precisamente también el otro día con otra persona. En, en estos tiempos posteriores a 2008, sobre todo a partir de 2011, todos vimos cómo los espacios de infoactualidad crecían, ¿no? Precisamente porque se había despertado un interés por la política en la ciudadanía que antes igual no había o no era tan grande, ¿no? En estos espacios se ha recurrido de forma habitual, lo cual yo veo positivo, ¿eh? No estoy diciendo que no lo contrario, a expertos en cuantos técnicos como podemos ser tú y yo, que somos politólogos, etcétera. Pero creo que se peca muchas veces, y también en redes sociales, de creer que porque tengamos una formación técnica, la interpretación que vayamos a hacer de la realidad va a ser completamente neutra, cuando es completamente imposible porque pertenecemos a la misma realidad, incluso, ¿no? Y mi crítica va por ahí, ¿no? En el sentido de que, bueno, o sea, está muy bien y es necesario intentar ser objetivo, y con esto también diferenciaría de no ser partidista, o sea, una cosa es ser partidista y otra cosa es no tener tu propia visión de la realidad, pero muchas veces al final tener determinados posicionamientos para analizar la realidad tampoco tiene por qué ser malo. Es decir, yo si soy demócrata y analizo la realidad desde una perspectiva democrática, ello de por sí no me parece que sea malo, más allá de que sea capaz de explicar otros fenómenos que no sean democráticos. Porque si no fuese capaz de explicarlos o de entenderlos, ya sería un problema, ¿no? Y va un poco por ahí, porque aparte también, en muchas ocasiones, ese perfil técnico está revestido de pura tecnocracia, ¿no? Y mi crítica iba hacia esa mezcla del técnico-tecnócrata, ¿no? Por ser un poco insistente en ella. Sí, no hay más ideología que la que dice que no es ideología. O Y ya está saliendo también ahí, ¿no? pues lo mismo, no hay algo más ideológico, político o poco objetivo que alguien que dice, no, yo soy tecnócrata y esto es una decisión técnica y por lo tanto no hay tu tía, haced esto, ya está, punto final. Y aparte, bueno, o sea, es eso que apuntas, que muchas veces está revestido como que esa opción ya no es que sea neutra y pura, sino que es la mejor porque está basada en datos técnicos o objetivos, ¿no? Sí, Entre comillas. los datos técnicos como excusa para evitar el debate. Es como, no, yo no lo digo, son los datos. Sí, bueno, pero es que los datos tienen una interpretación después. O sea, no, Claro, los datos no surgen y mira, un 4 significa esto y no puede significar otra cosa porque es un 4. Es como, bueno, no, depende. Un 4 puede ser una escala ideológica o puede ser una valoración a una persona o puede ser
una medida concreta. Eso es como pensar que los jueces son, bueno, o sea, son como ángeles puros, ¿no? En el sentido de no piensan por sí mismos, no tienen ideología, no ven la realidad ni viven en ella, ¿no? O sea, lo que se le pide a un juez es que interprete la ley, que no prevarique interpretándola y que se ajusta a la ley, ¿no? En este caso, aunque sea distinto, eh, como científico social, yo puedo hacerte o sea, los análisis que quieras en términos objetivos, incluso también de aquí diferenciaría mucho el mero análisis político en medios de comunicación o en redes sociales, me da igual, que en el mundo académico. O sea, una cosa es la divulgación y otra cosa es el mundo académico, ¿no? Pero creo que precisamente para alejarlos de todo lo que rodeaba en el sentido de confrontación partidista, se intenta revestir de una tecnocracia, además en un momento de, como decíamos antes, de la desafección con las instituciones y los políticos, también suele conllevar un aumento de ver mejor a los tecnócratas, ¿no? Sí, a mí o sea, yo estoy muy a favor de los técnicos o de los politólogos o sociólogos en la televisión y en los medios distintos porque me parece que enriquece el debate. Pero es cierto que desde hace unos años hasta ahora parece que hay muchos políticos y políticas que han sido sustituidos por técnicos en la televisión y en los medios. Entonces, de tal forma que nos encontramos con platos de televisión o con periódicos o revistas, me da igual, de supuestos técnicos o técnicas que en realidad no están haciendo ningún tipo de análisis politológico, porque tú y yo somos politólogos, pero podría ser sociológico, antropológico, me da igual, sino que lo que están haciendo es repetir dogmas digamos, el programa político de cada partido, dándoles un manto de cierta tecnicidad, ¿no? De cierto... No, bueno, yo opino igual que este partido, no lo dicen así, pero bueno, yo opino igual que este partido, pero no por mi ideología, sino porque los datos han hablado. Y los datos son la tabla rasa, ¿no? O la tabla de Moisés de los 10 mandamientos y por lo tanto es lo que es, ¿no? Entonces como que se han sustituido los soldados políticos por los soldados analistas y yo creo que hay un problema porque realmente hay muchos analistas que no son tal, que es lo que dices tú, ¿no? Que tú, dime que este es tu análisis, pero dímelo que es un análisis que haces con unas determinadas gafas que ninguno nos podemos quitar, aunque lo intentemos. O sea, yo soy el primero que lo intenta en artículos y en Twitter, pero al final no te puedes quitar toda tu ropa ideológica. O sea, totalmente. Y una cosa es no caer en cuestiones partidistas, ni analizar las cosas como si pertenecieses, o sea, no como si pertenecieses, ¿no? O sea, como si desde un punto de vista completamente subjetivo, ¿no? Pero lo que decía antes, la percepción y la forma de interpretarlo siempre va a tener particularidades, porque pertenecemos a ella, cada uno tiene una trayectoria vital, formativa, etcétera, y es imposible deshacerse de todo ello. Y tampoco tiene por qué ser malo, como apuntas. Creo que la presencia de perfiles más técnicos o académicos en medios de comunicación es positiva porque lo enriquece, en el sentido de que, pues igual nosotros que hemos estudiado ciencia política, determinadas cosas de comportamiento de partidos, de actores, etcétera, sabemos incidir en cuestiones que se pueden pasar por alto, pero tampoco me vendas, por ejemplo, que por sacarte un economista, el economista no tiene una percepción de la economía, de la realidad, incluso una ideología muy fuerte. Porque claro, la gente que estamos más involucrados o pendientes de toda la actualidad, que conocemos más o menos los perfiles de quienes participan en los medios o de las burbujas en las que nos movemos todos nosotros en Twitter, pues sabemos más o menos de qué pie cojeamos todos. Pero si mi padre o mi madre mañana ven a un economista de la tele y dicen, bueno, este sabe de economía, no piensan tampoco en... Pues eso también es un problema de ese revestimiento tecnocrático que luego en realidad no existe. Venga, que es lo que te comentaba antes, esto ya es a título personal porque me gusta hacer preguntas egoístas. Recomiéndame libros y series que hayas visto recientemente. ¿Alguna cosa que te ayude a entender el mundo o que simplemente hayas disfrutado muchísimo leyendo? Pueden ser novelas, ensayos, pueden ser películas o series, me da igual, ¿eh? Bueno, series, me ha hecho bastante gracia Parliament en Filming.
Se acaba Porque rápido. sí, se acaba rápido. Además, es la típica de capítulos de 20 y pico minutos, media hora, que se hace ameno y aparte, bueno, te ríes de un mundo tan particular como es el Parlamento Europeo. Incluso también aprendes y ves cómo funciona Sí. para gente que sea bastante más ajena. ¿No te sentías un poco raro a la hora de reírte de determinadas cosas y pensar, joder, la gente no se tiene que reír de esto? O sea, me río yo porque yo soy un friki de la política o de las instituciones o de lo que sea, pero esta serie está como muy hecha para los muy frikis como nosotros, ¿no? Sí, bueno, es que hacer una serie basada en el Parlamento Europeo ya es totalmente, totalmente friki. Y libros, lo que pasa es que no lo he terminado porque ha sido un regalo de Navidad y lo estoy empezando. Estoy leyendo No digas nada, que es, Ah, tengo unas ganas tremendas. sí, o sea, abarca De Ira, ¿no? Es sobre Ira. Belfast, todo el conflicto de Irlanda del Norte. Bueno, pues coge sobre todo un caso de los años 70 de un secuestro de además una viuda con 10 hijos, que la secuestran, desaparece y bueno, aparece bastantes años o décadas después, su cuerpo, ¿no? Y que bueno, que se cree que era, o sea, o el IRA la secuestró porque la consideraba confidente, ¿no? De los servicios británicos. El libro, más allá de eso, es muy interesante porque abarca el conflicto en sí y todo el contexto social en el que se produce el conflicto, que además es un conflicto muy peculiar, donde hay unas identidades históricas, religiosas, culturales entremezcladas en el propio conflicto, pero que viven en un territorio muy concreto, determinado, aislados, incluso que llega a día de hoy casi camino de 25 años después de los acuerdos de paz, ¿no? Y bueno, yo creo que es un libro muy interesante. Incluso el propio autor, que ahora mismo no recuerdo el nombre, Patrick, es un periodista de New Periodista, York. sí. Tiene un podcast que ha hecho este 2020 sobre, bueno, una teoría un poco loca de que el tema este del grupo alemán Scorpions, Wind of Change, Ah, estuvo creado por la CIA para promover me lo has cambios recomendado, creo, en Twitter, ¿no? en Twitter un día, y es un podcast también bastante interesante por todo ese contexto de la Guerra Fría, ¿no? Pues no sabía que era el mismo autor del libro. Pues es que tengo unas ganas tremendas de este libro. De hecho, yo creo que esta semana que empieza me lo voy a comprar, a ver si bajo, o sea, si subo a Madrid y me lo cojo porque tengo muchísimas ganas. Y ahora que me lo has recomendado, pues me ha acordado, así que lo voy a subir al primero de la lista de pendientes. Y nada, ya para acabar, ¿te atreves a decir alguna palabra o algún fenómeno que vaya a determinar el 2021? Polarización, pandemia, gestión de la pandemia, algo que tú creas que digas, o Cataluña, esto ya es como un triple final, ¿eh? O sea, es una tontería. Si crees que hay algo que digas, vamos a estar hablando de ello o va a tener una repercusión todo el año. No sé si creo, igual es más esperanza que otra cosa también. eh, Espero que se hable bastante de los fondos de recuperación a nivel del Estado español y en qué se va a invertir, ¿no? Porque la sensación en estos momentos es que puede ser, antes hablábamos también un poco de la trayectoria que puede llevar el gobierno. Para el gobierno va a ser, yo creo que fundamental en que se invierta ese dinero, pero sobre todo con la esperanza también de que esta vez sirva también para hacer cierta transformación del sistema económico y sobre todo productivo de España. Así que si es un tema que está bastante presente en los medios de comunicación, será bueno los fondos de recuperación. Es un deseo muy grande, ¿eh? O sea, yo también lo deseo, pero ostras, has pedido mucho, Edu. Hay que intentarlo. Pues nada, pues muchísimas gracias, ¿eh? Nada, ¿Te lo has pasado bien? nada, fenomenal. Pues nada, pues hasta aquí acabamos el streaming y nada, que muchísimas gracias. Hemos estado 40 o 40 y pico personas, ahora ya hemos bajado, pero bueno, genial. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, por las preguntas, por comentar y nada, que un abrazo. Nos vamos viendo y leyendo por aquí. Hasta luego. Hasta luego.